Bueno, en un programa anterior estábamos, al final, hablamos un poco de un tema que es importante para el conjunto de los costarricenses que tienen hijos, nietos en las escuelas y los colegios. Es el tema de los libros de texto y, libros de texto y libros recomendados. Correcto. Hay un sistema que está establecido, que puede ser discutido o no, a algunos les gusta, a otros no, para establecer cuáles son esos libros. Por un lado, los libros de texto se adoptan de una manera cuartelaria y no hay otra manera, porque uno no puede decirle a los profesores de una institución que escojan libros de texto diferentes, porque eso tiene un problema particular. En la universidad se acostumbra que en los cursos generales las cátedras sean las que decidan cuáles son los libros de texto. Hay profesores que se enojan por eso, porque quisieran meter a veces sus propios libros. Sus textos, claro. Pero el libro de texto tiene es como si uno dijera que cada estudiante va a una clase de laboratorio tiene que llevar su propio termómetro. No tiene sentido. Pero los libros de lectura recomendada, que no obligatoria, es decir, hay un conjunto de lecturas recomendadas con algún criterio y que de ellas se deben escoger las recomendaciones que hace cada profesor. Y bueno, eso está bien. Yo alguna vez me quejé en el sentido de que, no me quejé, hice ver que la lista de libros recomendados era muy limitada. Y me puse como ejemplo el bachillerato de España. Porque yo había conseguido un folleto en el cual estaba la totalidad de las recomendaciones, incluso variaban según la clase de bachillerato y todo. Entonces era muy amplia, extraordinariamente amplia. Y eso, por lo tanto, muy libre, porque entonces, qué sé yo, de Jack London había varios. Colmillo Blanco. ¿Ah? Estaba pensando en un libro. No, sí, estoy seguro. ¿Cuál dijiste? Colmillo Blanco. Ese. Pero había otros. Entonces yo pensaba que esa amplitud despertaba la creatividad de los mismos profesores. Sí, claro. Y los obligaba a leer un poquito también, sí. Porque ¿cómo sé yo si Colmillo Blanco es mejor que Colmillo Negro? Sí, para decir una tontera. El asunto es que ahí están esas listas. Uno de los problemas es este. Hay un cabildeo. Hay un cabildeo que hacen los libreros, los importadores y los editores nacionales, los privados principalmente, ante los directores y directoras de escuelas y colegios. Y ahí se produce un verdadero chamayeo porque hay cosas que no son convenientes. Yo lo probé cuando era director de la editorial de la Universidad de Costa Rica. Había cosas vergonzosas, ¿verdad? Un colegio de Tibás, era de Tibás, ya no me acuerdo. Ese colegio había hecho unos pedidos y de pronto, faltando poquitos días para el inicio del curso, los anulan porque había llegado un vendedor privado, había conversado en privado con el director y se había acabado esas cosas son fregadas. Pero entonces viene lo otro, que un editor privado costarricense tiene uno de esos libros, el derecho de publicar uno de esos libros recomendados. Ha firmado un contrato con el autor o le ha pedido permiso al autor o lo que sea. Entonces él se sienta a pensar, ¿cómo si se me quedan? Entonces hace ediciones muy pequeñas. Y de pronto, hizo una edición de 300 o de 500 y de pronto desaparece. Y entonces hay un montón de estudiantes
desesperados buscando en las librerías un libro que ya no existe. Sí, claro. Ese es un problema Pues yo tuve esa experiencia recientemente porque la hija de la señora que trabaja para nosotros, que está en primer grado, segundo, le pidieron un libro de obviamente no existe, en librerías no lo tienen. Me preguntaron a mí, yo tenía, no solo tenía un ejemplar, sino tenía 2 ejemplares. Y de una edición así grandotota que publicaba la editorial de Costa Rica, que se llama Pantalones Cortos de Lara Ríos, sí. que se lo están pidiendo en algunas escuelas. Entonces, yo le digo a la señora, le voy a dar este libro a su hijita, pero además tengo este otro. Porque ella me dice que es que no se encuentra el libro. Y entonces le digo, le doy el segundo, le digo, déselo a los niños, que su chiquita pregunte cuál es el niño que más lo necesita. Algunos pueden no tener plata para comprarlo, ¿verdad? Al día siguiente, o 2 días después, me dice que le mostró el libro al profesor y el profesor se quedó sorprendido. Primero porque eso era un libro grandote, con una letra riquísima para leer, ¿verdad? Y que ahora lo que había era un librito pequeño, que era como la mitad, doblado, ¿verdad?, del otro, y con una letra muy chiquita, pero además ese era el que no existía, tampoco el grande. Sí. Pero, y me dice, pero es que además ese texto pequeño, así lo entendí yo, trae como unos espacios para hacer anotaciones dentro del libro, ¿verdad? Ya esta situación de las anotaciones ya es perversa. Absolutamente. Porque obliga a las familias a comprar los libros todos los años. Porque si ya el niño llenó los renglones que hay que llenar, ¿verdad?, el nuevo niño que va a la escuela y que necesita repetir el texto, de pronto tiene que comprar uno nuevo. Y eso es un absurdo, realmente, eso es un negocio. Yo observé eso con algunos textos de estudios sociales, porque yo en algún momento me metí a hacer un análisis de textos de libros de estudios sociales y encontraba que ahora venían ya con preguntas y respuestas, por supuesto, para hacer lo mismo. Pero a veces encontraba que una misma editorial, el mismo texto, lo organizaba para el año siguiente cambiando el orden de los capítulos, con lo cual lo hacía ligeramente diferente, pero era el mismo, ¿verdad? Y yo digo, pero esto es un negocio, ¿cómo es posible que el Ministerio de Educación no intervenga públicamente diciendo, no, los libros tienen que tener esta estructura y si quieren un cuestionario háganlo aparte? Y que el libro sea útil para 2 o 3 años para una misma familia, en el caso de que tengan niños en escalera, ¿verdad?, que tienen que usarlo. Ahora, yo no veo por qué, es decir, no veo técnicamente ninguna dificultad para publicar un opúsculo separado. Sí, claro. Que se vende juntos. Y que se vende juntos o separados también, porque bueno, si ya yo tengo el libro. Y claro, queda el hecho de que hay éticamente se impone el que se mejoren los libros de texto, pero no todos los años. No se puede. No. No es editorialmente rentable. No, en absoluto. Entonces, digamos que cuando un libro va a ser publicado de nuevo con mejoras o variaciones importantes, se anuncia y punto, es decir, nadie se está engañando. Hay ese problema de que un sistema de consumo obliga a quienes suministran bienes y servicios a buscar trucos para que haya que estarlo renovando. Eso lo ve uno en las mismas cosas caras como las de informática. Sí, claro. Cada rato le están anunciando que viene un nuevo modelo de tal o cual cosa porque es mejor por tales y tales razones, y a veces esas razones son verdaderamente cursis, triviales, tontas. Inútiles para uno, digamos. Exacto. En la realidad. Exacto. Pueden ser muy útiles para un especialista, pero no para Claro. el grueso de la población. Claro. Pero bueno, todo eso es parte del sistema. Yo recuerdo que incluso en la universidad, yo estaba una vez en una librería a inicios del curso, ya yo no era rector, no habría cambiado nada, pero yo andaba más por la libre, y estábamos ya empezando el curso, era la semana de comienzo del curso la anterior, estaba conversando con el librero,
el dueño de la librería o el administrador. Y de pronto nos interrumpe la conversación una persona docente de la universidad que le dice al caballero este: mira, fulano, ¿qué novelas tenés que yo pudiera recomendarles a mis estudiantes? Y nos volvimos a ver porque el librero ese no es un jocote de la abuela, ¿verdad? Digo, sí, claro. ¿Sabe lo? Porque era incomprensible que a esa altura viniera a hacer esa pregunta, porque luego, cuando ya esa persona desapareció del panorama, el librero me contaba que los otros profesores y profesoras y las otras profesoras de ese nivel, desde septiembre, octubre, le habían pasado a él las listas de los libros que querían que tuviera, que querrían que tuviera. Sí, claro. Y él entonces se había podido dar hacer el negocio bien, importando un cierto número de ejemplares de cada una de ellas. Pero claro, ahora él tenía que ponerse a pensar de cuáles me sobran, y si fuera un poco safio, le habría dicho que había pensado en el que tiene empantanado desde hace años, y se le dice que le recomienda ese, ¿verdad? Hay algo interesante, porque al final estas deben ser acuerdos que se deben tomar, supongo, en el Consejo Superior de Educación para la aprobación de textos y la recomendación de textos. Pero antes habían libros que oficialmente se hacían, que eran como antologías. Sí. Patria Grande, Nuestro Mundo. Bueno, yo tengo 4 tomos de 1926, 1932, 33, que se llama El Lector Costarricense. Sí, sí, recuerdo. Y ahí vienen lecturas hechas por grandes educadores costarricenses, y algunas porque se reproducían de grandes escritores internacionales o mundiales. Y entonces venían acomodadas las lecturitas de acuerdo a un patrón de organización del texto que tenía que ver con valores cívicos, valores ciudadanos, valores personales de aseo y cosas así. Y ahí venían las lecturas. Y entonces uno decía, bueno, a ver, estos eran los libros básicos, ¿verdad? Todavía en los años 60 se usaban estos otros, Patria Grande y estos otros grandotes de carácter escolar y secundario, y eso se dejó de hacer y se metieron otros textos. Yo todavía en el colegio, a nosotros sí nos metieron novelas completas, María, Trafalgar, por citar algunas de las que yo recuerdo ahorita, que eran completas, no había que leer resúmenes. Después se pasó a los resúmenes, lo cual fue una cosa terrible, ¿verdad? Porque ya empezó a pelearse contra los textos clásicos y contra las editoriales, y se impuso el negocio de hacer resúmenes también, ¿verdad? Sí, que sí. es terrible, porque al final se le enseñaba a la gente a no leer de alguna manera. Es decir, cuando estamos tratando de impulsar hábitos de lectura, se le decía a la gente y lea lo mínimo, ¿verdad? Que era el problema. Yo siempre cuento una anécdota con el hijo menor mío, que estaba en 4º o 5º año y le pidieron el Quijote, ¿verdad? Entonces me dijo: pa, ¿usted me puede prestar el Quijote? Pues sí, claro, con mucho gusto, mañana te lo doy, tengo que leerlo. Entonces yo le presento 2 tomos que yo tengo. Ajá, claro. Y casi le da un infarto, y me dice: ¿pero cómo 2 tomos? Y le dije: sí. Me dice: pero es que todos mis compañeros están leyendo un resumen. Ah, bueno. Y le dije: no, pero vos vas a leer el completo. Entonces me retó, me dijo: si lo lee conmigo. Le dije: así, empezamos el domingo. Entonces, efectivamente, el primer domingo entramos él y yo solos a las 8 de la mañana a sentarnos a leer un rato. Bueno, al final el cuento es que terminaron como 10 carajillos, compañerillos de él, yendo los domingos a la casa. Yo era el que leía y el que hacía todo el drama de la lectura y toda la cosa, pero lo leímos completo, ¿verdad? Pero la tendencia era leer el resumen. Y yo digo, es como el Ministerio de Educación ha reducido esa parte, cuando antes a nosotros nos obligaban a leer obras completas, el Tenorio, a María, Trafalgar, el Quijote, todo eso era completo, no era cuento. Habían profesores que se lo sabían muy bien. No, claro. Pero bueno, ahí uno se encuentra con ejemplos muy interesantes para resolver ese problema. Hay uno que alguien me lo quitó prestado y se lo dejó.
Yo tenía una traducción muy bonita de los apuntes de clase de Nabokov. Nabokov es yo lo había comentado, él es un gran botánico. Hay especies que tienen su nombre y otras especies, digamos, clasificadas por él. Pero es escritor, él es ruso y emigró a Estados Unidos y, bueno, escribió muchas. Un año lo pusieron el profesor de literatura que daba para el primer curso, tenía que dar el Quijote en Estados Unidos, en Harvard. Cogió año sabático, entonces a la carrera nombran a Nabokov. Claro, no era por improvisación. Nabokov había escrito muchas cosas en ruso, incluso sobre el Quijote. Era un quijotano, un cervantino. Pero él se enfrentó al problema, que probablemente nadie lo había hecho antes. Un semestre, ¿cómo hago que estos muchachos que mascan chicle, que ven televisión, que van al fútbol, lean el Quijote? Entonces, organizó unos apuntes tan buenos que luego resultaron ser publicados. Él lo que hizo fue esto: sentarse y decirle, vean, el Quijote, el libro es aburrido si lo queremos leer de un solo tirón, por tales y tales razones, pero es importante por tales y tales otros. Vamos a hacer lo siguiente: yo les voy a ir comentando el libro, pero les voy a ir diciendo cuáles capítulos necesariamente se leen, y de los otros les digo cómo va la cosa. Es genial. Verdaderamente yo hubiera querido tener la posibilidad de imponer en la secundaria costarricense ese libro, porque es un profesor, algún profesor podría discrepar de que este capítulo no era tan importante como dice Nabokov, pero perdón, no habría manera de perder la atención de los estudiantes con ese sistema. Entonces, la consecuencia lógica, yo no la puedo garantizar, pero casi estoy seguro que se dio, es que muchos salieron en algún momento a buscar cómo leerse el Quijote completo para completar la experiencia esa tan hermosa que había sido seguir ese curso. Más tarde, años después, me entero en las noticias de que en el Reino Unido habían suprimido el curso sobre Shakespeare en primer año universitario. Yo no sé qué paró, porque hubo reacciones y gritos. Yo terminé la información ahí. Y yo quisiera ver qué razones tenían. Yo no me las puedo imaginar. Un estudiante inglés universitario al que se le diga que el curso de Shakespeare, no. Es como si me dijeran a mí que los estudiantes hispanohablantes no tienen que pensar que Cervantes no existe. Dejémoslo para luego. Entonces muy enredado y se acaban siempre. Y luego está la otra parte, el cabildeo del que yo hablaba. Hay incluso de autores que andan buscando a los funcionarios del Ministerio de Educación para influir sobre ellos, para que incluyan libros. Todo esto es muy deprimente. Sí, claro. Debería ser más espontáneo. Yo lo que sí puedo decir es que yo declaré en un examen donde podía ser para mí, ¿cómo se llama? Mortal. Declaré que a mí nunca, aunque me ahorcaran, me harían leer el libro María. Yo sí tuve que leerlo. Bueno, ¿cómo se les ocurre? Y entonces yo les dije a los examinadores, ¿cómo me van a poner a leer María si existen estos y estos? Sí, terminé dándole. No, bueno, yo era estudiante, en ese momento no tenía opción de. Yo estaba en estaba formándome. Era un examen por suficiencia. Sí, y entonces, como uno dice, bueno, María me parece un bodrio. Y me pregunto, ¿por qué? Bueno, perdón, porque a Fernando Durán no le gustó el libro. Sí, así es, sí, claro. Pero hay montones de libros
que yo lamentaría no haberlo leído ahora después de que lo leía. Por cierto, a propósito de libros y de libritos, para decirlo de esa manera, La Nación hizo una colección de 250 libritos que sacaba cada 15 días, Sí, de 80 páginas cada uno. ¿cierto? Extraordinariamente bien hecha, bien escogidos los textos. Eran narraciones cortas, que de 80 páginas que salían cada 15 días se podían leer 5 por día o 6 por día en promedio, y se cumplía la lectura al día de toda la colección. Dejaron de hacerlo. Sí. Pero eso nunca se puso en armonía con el sistema educativo nacional. No, es cierto. Que eso pudo haberse volcado para que los muchachos hicieran narraciones cortas, porque eran verdaderamente cortas, de ir leyendo 5 páginas diarias, y no era un esfuerzo intelectual tan grandote. Sí. Y bien hecho, una letrota rica, sabrosa, bien impresos, bien grandes. Sí, eso se dejó de hacer, yo no sé por qué razón. Bueno, no es que no sé, bueno, me imagino que técnicamente dejó de ser viable, porque en el formato mismo de los libros, si recordás, había algo que era raro. Raro, no feo, era raro. Era por el corte que se hacía en la impresión del periódico. Sí, claro. Había una parte del papel que se perdería. Y entonces, claro, eso es importantísimo. Sí, claro. El costo del papel si no se utiliza el 100% de exacto. la hoja. Digamos que eso es un factor. Ahora, después también yo creo que al periódico le hubiera quedado tal vez difícil convertirse en editorial y mantener mantenerlos en librería, porque no lo vendía en librería, lo vendía en la calle. Eso es muy Pero eso se pudo haber coordinado con el Ministerio de Educación, porque además eran baratos, relativamente baratos. Muy baratos, sí. Y eso se pudo haber coordinado con el Ministerio de Educación para, dentro de esa colección, ir metiendo textos obligados para los distintos niveles educativos. Entonces sabía que ciertos libros iban a salir, obviamente, directo, porque al final yo, que a veces paseo por las compraventas, me cuesta ver esos libros. Yo tengo la colección, pero digamos, esos libritos cuesta verlos. Obviamente uno encuentra ahí textos de esos, pero se ve que quien los obtuvo se los dejó. Sí. Además, bueno... o los botaron, pero al final de cuentas... No, los libros son perecederos, ¿verdad? Sí, claro. Y yo tuve un libro de Cadaré que tenía 2 ejemplares previendo eso. Y mi hija, la tercera de mis hijas, se interesó en el libro, era Los tambores de la lluvia de Cadaré. Y como yo tenía el otro seguro, se lo di. Y ella creyó que lo había tomado prestado. Pasan unos meses y me devuelve una piltrafa. ¿Pero qué es esto? Todo el mundo en la escuela de química lo leyó. Sí, claro. Entonces, claro, los libros perecen. Ahora... Bueno, ese pereció. Yo tenía la colección de la revista Biología Tropical. Por una razón casi afectiva, primero mamá la había empezado a hacer, después yo la continué. Uno de mis hijos estudió biología, me pide acceso a la revista, yo se la ofrezco, por supuesto. Él presta algunos ejemplares. Y ahí se perdieron algunos. Pues claro, sí, eso. Porque no se los devolvieron, entonces qué tragedia, porque y a mí se me olvidó advertirle que no era para prestarlos de esa manera. Bueno, pero... al final espero que hayan cumplido su función hace muchos años. Claro. Bueno, ese que hay que aterrizar. Sí, claro.